5771. Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 20 de este ciclo correspondiente al 20 de julio de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora del mejor canal de streaming latino, ganadora de Martín Fierro. Hoy transmitiendo yo desde Canning, desde Seiza, no desde Callao 194, para toda la República Argentina y para el mundo, a través de las distintas plataformas que tiene la radio, a través de YouTube, de Radio Sónica, o también a través de la Twitch, a través de las aplicaciones que tiene la radio y que se pueden descargar por el Apple Store o por el Google Play, y desde ya a través de las plataformas de FUCA, especialmente desde Instagram, @fundación_FUCA. Tarde rarísima, por lo menos en esta parte del conurbano bonaerense, 12 grados la temperatura, 9 grados la sensación térmica y 86% la humedad, con una pequeña lluvia y con mi ausencia en el estudio como una consecuencia bastante directa de lo que ocurrió ayer, día pesado para los argentinos en lo anímico, y bueno, obviamente trastocado todo lo que tiene que ver, que está muy cerquita de mi casa, el aeropuerto, el predio de la AFA y la imposibilidad de pasar, digamos, hacia Capital o de regresar de Capital. Muchísima gente y todo un operativo, digamos, policial de mucha fuerza de seguridad esperando el avión, digamos, de la selección argentina. Así que, bueno, en un día donde es difícil desde lo anímico, pero en donde me parece que también tenemos cosas para rescatar. Y en el Día del Amigo, así que un saludo muy, pero muy grande para todos los amigos de FUCA, para la comunidad de FUCA, que tiene que ver con ese abrazo entre los médicos residentes, ese abrazo con los voluntarios, con el staff, con nuestros donantes y con todo lo que gira alrededor de FUCA. Y como decimos siempre, los amigos son esa familia que se elige y el ecosistema de FUCA funciona como una gran familia, y desde ese lugar un abrazo muy, pero muy grande, digamos, para todos, para todos los que están viendo este programa en vivo y para los que van a verlo a través, digamos, de las aplicaciones y de los reels y de las diferentes formas que tienen para comunicarse con nosotros. Bueno, ¿cómo hacen para comunicarse con la tarde de FUCA, que es la tarde de Sónica? Muy fácil. Lo hacen ahí al email a info@fuca.org.bar. No tengo yo ahora cómo estar viendo exactamente en este momento el número de WhatsApp, pero sí lo hacen por el Instagram en @fundación_FUCA. Por último, bueno, justamente comentarles esta situación. Creo que hay cosas más allá del golpe anímico para rescatar. Hemos probado los argentinos que los segundos puestos sí sirven y sí están buenos, que hemos pasado un mes maravilloso de muchas alegrías, como se decía en una radio después de Inglaterra. Parecía que la gente flotaba por la calle por el orgullo, por tener un momento de distensión entre tantas dificultades, poder apoyar a la selección y bueno, y me parece que desde ese lugar nuestro saludo para la subcampeona del mundo por haber representado, digamos, una cosa tan cara a los sentimientos de los argentinos como es el fútbol. Después sí, yo me permito 2 segunditos, 2 comentarios. Me parece que no es una cuestión ni de los jugadores, ni de la AFA, ni de los gobiernos, sino de toda la sociedad. Capaz no estuvo tan bueno estar 10, 11 de la noche y la gente que trabaja de sereno, que trabaja de seguridad, o los chicos que armaban y desarmaban la mochila, no tener idea si al otro día es feriado o no, no tener idea qué va a suceder.
si va a existir la posibilidad de festejar o no la gente del interior que quería hacer 300, 400 kilómetros manejando, si salía o no para Buenos Aires. Me parece que ahí nos podemos organizar mejor como sociedad, decir, bueno, si pierden vamos a hacer esto, si ganan vamos a hacer lo otro, preguntarle a alguien antes de que juegue, no está mal, no hay ningún pecado, che, ¿qué tiene ganas de hacer? Pues si sale bien, si sale mal, si sale más o menos, quién sube, quién no sube al avión. Yo regresé ahora para este lado para poder llegar a hacer el programa en vivo hace un ratito y vi 200, 300 chicos alrededor de un puente bajo la lluvia que no saben si van a pasar un colectivo de acá 3 horas o no, con algunas banderitas y demás. Y del lado de los medios, si era tan gracioso y tan divertido ver cómo algunas personas conseguían o no $9.000 para una entrada y demás. Bueno, también darle cobertura a estos chicos y chicas de Barrio 1, de Jagüel y de los suburbios de Seiza que están sobre el costado de la Richie en este momento y que también tienen alguna incertidumbre sobre por qué están o no bajo la lluvia. Obviamente, opinión personal de Guido Donaire, no de la Fundación Cáncer. Está todo listo para el programa de hoy. Tenemos un invitado espectacular, un tema súper interesante. Pasaron 11 minutos de las 4 de la tarde. Separamos y volvemos con el tema del día. Esto hasta las 5 se llama FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y hoy tenemos como invitado al doctor Guillermo Martín Roa, amigo de FUCA de siempre también, y un lujo tenerlo con nosotros, conectado desde Resistencia Chaco, ¿no, Guillermo? Así es, hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer de poder estar con ustedes. Bueno, vamos a presentarlo a Guillermo, que es médico oncólogo clínico especializado en oncología mamaria y ginecología, graduado como médico de la Universidad Nacional del Nordeste, de la UNE, y especialista de la Universidad de Buenos Aires. E hizo su carrera de especialista en oncología clínica en el Instituto Alexander Fleming con la beca FUCA y fue jefe de residentes en su momento. También fue jefe del servicio de oncología del Hospital Julio Perrando en Resistencia, toda una referencia, digamos, para la región durante casi una década y se ha desempeñado como referente provincial del Instituto Nacional del Cáncer, responsable del área tumores del Ministerio de Salud de Chaco. Actualmente es el director médico de CONEA y, bueno, desde ya un querido colaborador de la Fundación. Así que, Guillermo, para hacer el kickoff y para ir largando, contanos un poquito de cómo nació tu vocación por la medicina y después ese momento de decisión que hay que tomar para venirse, digamos, después de haber egresado en la UNES a Buenos Aires. ¿Qué estaba detrás de tu cabeza cuando también empezabas a elegir la oncología como un campo? Vos sabés que siempre recuerdo con mucho afecto ese momento de mi carrera porque era una etapa cuando uno empieza, bueno, ser médico me parece, según mis padres, desde que apenas empecé a hablar creo que dije que iba a ser médico, no tengo familiares médicos en la familia y por alguna razón el destino se me sonó en la cabeza y así elegí, digamos, medicina. Sí me llamaba mucho la atención cuando estaba en la carrera de pregrado de que las primeras veces que me tocó abrir el libro de clínica y escuchar algo de cáncer, me daba la impresión de que se hablaba y se sabía muy poco y que era en ese momento, estoy hablando, yo me recibí en el año 93 de la facultad, así que estoy hablando de la época de los 90, donde se hablaba de cáncer sin conocimiento muy profundo, pero parecía todo en desarrollo y con una fuerte impronta hacia adelante de conocimientos y de desarrollo de toda una especialidad, ¿no? Entonces eso ya me había llamado la atención en el pregrado y cuando tuve la oportunidad de hacer clínica médica, mi primera residencia, lo otro que me impulsó y como que determinó mi elección por oncología era de que veía que los pacientes oncológicos que entraban a la sala de clínica médica eran como los pacientes como que se los dejaba de lado. Son oncológicos, ya no hay muchas cosas para hacer con este paciente y era como que uno... Como que pasaba paliativos directamente. Más o menos, más o menos. Mirá Pero vos. era como, bueno, es oncológico, ya no hay muchas cosas para hacer. ¿Y eso de qué año hablas más o menos, digamos? Y mi residencia de clínica médica lo hice durante el 2000, en realidad me recibí en el 2000, el 2006 y el 2004. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Y después venís a Buenos Aires a hacer, digamos, la especialidad en el Fleming. Claro.
Claro, siempre viste que la especialidad de oncología es una residencia de segundo nivel, necesitamos Bien. primero una residencia clínica como de base, en mi caso fue clínica médica, y bueno, nada, después de terminar mi formación en clínica médica, decidí por ir a rendir la beca, digamos. ¿Y qué recordás como aprendizaje y que vos veas que ahora dirigiendo CONEA, en el fondo hay habilidades adquiridas de cuando fuiste jefe de residentes? ¿Qué habilidades del liderazgo y demás vos sentís que también asimilaste y que al día de hoy se juegan? Siempre digo que trabajar con gente no es una tarea fácil, ¿no? Diferentes personalidades, psicologías diferentes, situaciones físicas y mentales muy particulares de cada Claro. uno de los pacientes. Y lo mismo, pero aplicado a una jefatura, digamos, a tener que dirigir un grupo de personas para la formación en el caso de la jefatura de residentes y ya en otras instancias como en la jefatura de un servicio desde el punto de vista administrativo y ya no solamente médicos, sino que además de los médicos, los enfermeros y los asistentes sociales y gente no médica administrativa, digamos. Entonces, la verdad que es un momento complejo y me parece que la semilla que se puso durante la jefatura fue muy importante, digamos, para poder aprender cómo poder inducir o tratar de sacar lo mejor de la gente, ¿no? Ya sea en su formación o en su trabajo del día a día, cosa que para lo cual uno no siempre está al 100%, no siempre se levanta con el pie derecho. Hoy estamos en una situación muy particular, como vos bien dijiste al principio. Bajoneado. Todos estábamos bajoneados por lo que pasó ayer y sin embargo, bueno, hoy hay que empezar de nuevo y trabajar y dar lo mejor que sea posible. Bueno, ¿Y cómo se resuelve, digamos, en tu cabeza la decisión del regreso a Resistencia? bueno, eso fue un poco, ya estaba como casi que predeterminado. Yo en realidad cuando hice clínica médica también fui jefe de residentes de clínica médica, digamos, y durante esa etapa, ese cuarto año, porque cada una de estas residencias son de 3 años, Claro. durante ese cuarto año de jefatura de residentes, acá en la provincia del Chaco hubo un gran pase a planta. Entonces, en realidad, yo ya cuando estaba como médico jefe de residentes en aquel momento, ya pasé a planta de acá de la provincia, entonces fue como un pedido de un permiso especial que se me brindó, digamos, como para mantener mi pase a planta, o sea, yo ser médico de planta, formarme en oncología, en este caso en Fleming y a través de FUCA, y volver a Ah, seguir. ya estaba decidido, claro, Claro, no. digamos, era la postura, era lo que yo solicité y me lo mantuvieron, a pesar de muchas idas y vueltas políticas y demás, pero sí. Se te respetó ese acuerdo, por decirlo de alguna Exacto, forma. exacto. Bueno, y hoy, Guillermo Roa, ¿cómo se desconecta de estas responsabilidades que tiene, digamos, en CONEA y cómo aprovechás tu tiempo libre para volver a un eje? Porque siempre hablamos que el médico oncólogo, por definición, va a estar, recibe presiones muy grandes y trabaja en un entorno emocionalmente muy demandante. Sé que están preparados para eso, que se forman durante muchos años, pero eso igualmente debe generar un desgaste. ¿Cómo haces vos para renovar tus energías? ¿Cuáles son tus hobbies, las cosas que te hacen bien? Sin lugar a dudas que sí, uno tiene que aprender a colgar el guardapolvo cuando salís del consultorio, siempre dije eso, ¿no? O sea, se Ujú. colgó el guardapolvo y de la puerta para afuera de mi consultorio ya volvés a ser vos, Guillermo Martín, como persona y tratar de disfrutar lo que a vos te gusta y despejar la cabeza. Este fin de semana fue un fin de semana fantástico en lo personal porque yo soy oriundo de Posadas y estuve con amigos de primaria, de jardín de infantes, de secundaria. Estuve festejando 50 años porque yo acabo de cumplir mis 50 años y Ah, todos mira, mis amigos están cumpliendo 50 años, entonces, bueno, en fin. estás de celebración porque están todos tu camada están con la fiesta del número Exactamente, redondo, de que la suele ser quinta un poquito década. más. De la quinta década. Entonces, bueno, la sociabilización para mí es súper importante, ¿viste? Y tener amigos y permitirnos estos pequeños viajes que son, ¿viste? Muy cercanos al corazón para mí. Y en otros casos, ya también por la especialidad, pues, tenemos mucha suerte de poder asistir a congresos muy importantes en lugares y en ciudades muy importantes, tanto dentro del país como fuera del país. Y eso Ujú. también nos permite a nosotros sociabilizar dentro del entorno laboral, pero de una manera diferente. Estamos
seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, pero la sociabilización también existe y eso nos permite descolgar el guardapolvo en cierto momento. Y Guillermo, puede decirse entonces que ahí, digamos, más allá de que se va a estudiar y se va a mostrar trabajos y pósters y cosas tanto como, ¿no? Los vínculos que forman, digamos, en los congresos les hace tan bien en lo emocional como en lo académico. Uno aprende, pero también se llena, ¿no? De estar con otros médicos oncólogos de diferentes partes del mundo. Y diferentes situaciones de trabajo, diferentes situaciones laborales, diferentes situaciones en cada una de las provincias de nuestro país es enorme y es altamente heterogéneo desde el punto de vista que vos lo veas. La diferencia que hay, si se quiere, desde el punto de vista laboral entre nosotros acá en Resistencia y nuestros colegas de Corrientes, que estamos a un puente de distancia, estamos a 30 kilómetros, es muy marcada y estamos hablando de, somos todos argentinos, nos separan 30 kilómetros de distancia y sin embargo las situaciones son muy, muy particulares y diferentes y bueno, uno se nutre de la charla con los colegas porque aprende cosas de que es altamente posible que te pasen y si no te pasaron aún, viste, aprendalas porque te van a servir, digamos. Está perfecto, ¿no? Además, me imagino que en tu caso, ahora lo vamos a charlar más adelante en el otro bloque, ¿no? Pero tu paso por el sector público te permite también comparar sistemas y políticas públicas que en una provincia funcionan y en otras no tanto, y a veces no es ni Tremendo, buena ni mala voluntad, es simplemente que el aparato del Estado tiene características propias, ¿no? tremendo. La diferencia es abismal. Y la misma situación te puedo agregar cuando vos vas a cualquier congreso. Hace 2 semanas atrás estuve en un congreso gastrointestinal en Europa y escuchás situaciones particulares que a veces son parecidas. Vos decís, no puede ser que esto esté pasando acá y que yo la tenga a la vuelta de la casa o de mi trabajo y son parecidas. Pues, en algunas cosas podemos ser hasta podemos enseñar cosas por haberlas vivido previamente, digamos. Tal cual. Entonces, no solamente pasa dentro de la Argentina, te digo que también pasa por fuera de la También Argentina. está bueno para comparar lo internacional, tal cual. Sí, 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 Tremendo, sí. sí, tremendo. Sí. Ahora nos metemos un poquito más de lleno con eso. Bueno, pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde. Te comunicas al WhatsApp de la radio 11 22 56 77 28. Ahora en el medio también vamos a ir como mechando alguno del material fotográfico que tenemos de Guillermo, de distintos momentos a lo largo, digamos, de su recorrido al lado de Fuca. Y bueno, cuando regresemos nos vamos a meter con este programa que es especial porque es quizás el primero en donde además del federalismo que ya ocurre en FUCA con los programas, que lo vamos a hablar sobre el final, sobre lo que ha hecho en el Colegio Piacentini, y además de este federalismo de nuestros egresados, que es el mapa, digamos, de ex becarios que Daniela y el equipo de comunicación ha preparado hace poco, este episodio de FUCA Streaming también trabaja mucho lo de pensamiento situado, y vamos a trabajar el tema de siempre, digamos, que tiene que ver con la oncología, pero desde este mapa del cáncer, desde la realidad de nuestro invitado, que en este caso vamos a hablar de, obviamente, de la región de Chaco. Separamos y volvemos con el tema del día y seguimos con más FUCA Streaming hasta las 5. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, seguimos acá en Funka Streaming. Uno no valora el estudio hasta que le pasa que no está en el estudio. Las moriquetas, las cosas que ocurren, digamos, me las están dando por WhatsApp en este momento la productora y el operador, y con mi vista complicada, y la pantalla que yo estoy viendo ahora donde veo lo que sale al aire, pero también me veo aparte, y yo me lo veo perfecto, está en un tercio de mi pantalla, y acá, digamos, donde estoy haciendo el programa perfecto, pero todo lo demás sale medio entrecortado y me las voy ingeniando. Así que supongo que la producción me quiere decir que hagamos el QR, que imaginen que si no la erro,
bueno, si no le pego cuando estoy en el estudio, no le voy a pegar hoy tampoco, pero en algún lugar de la pantalla van a ver el código QR donde lo pueden escanear y de alguna forma ayudar a FUCA como pequeño donante recurrente, como gran donante corporativo, con respecto al tema de la cena, con ayudar es una fiesta, bueno, con las diferentes formas que tiene FUCA de generar las oportunidades que aquellas personas que nos puedan ayudar para seguir formando a otros becarios que vienen detrás de lo de Guillermo y a otros investigadores que están detrás de quienes ya trabajan en el Centro de Investigación Oncológica, en el CIO o en nuestras bajadas a territorio y nuestras campañas o este mismo programa que es de divulgación científica. Bueno, ahí en el código QR, que yo en este momento no lo estoy viendo, pero en algún lado de la pantalla está, pueden comunicarse con la organización. Bueno, entonces entramos en el mapa del cáncer en Chaco, Guillermo. ¿Y cuál crees vos que son, digamos, las más importantes características de la patología en tu provincia? Si realmente se comporta distinto que en el resto del país en en algún que otro tipo de cáncer, o si no, pero esa sería, digamos, la primera pregunta. Después podemos ver cómo se accede, digamos, a los tratamientos y demás. Nosotros teníamos la particularidad de que acá en Resistencia, en Chaco, hay un nodo de relevamiento epidemiológico dentro de algunos lugares que existen en la Argentina. Ujú. Entonces, y es bastante, los datos son complejos y uno entiende que quizás no se debería dejar llevar, pero son los datos que tenemos, dejar de llevar, digamos, como que fueran la certeza absoluta, digo, a eso No, voy. obvio. Pero sí son los datos de relevamiento que tenemos y se hace a puro pulmón. Estuve trabajando en un momento cuando estaba en el hospital. Y tenemos una particularidad, como todo el norte de la Argentina, pero particularmente en el NEA, desde el punto de vista epidemiológico, un problema más que importante con cáncer de cuello uterino, cosa que no pasa Se en... despega de la media nacional los números del Exacto, norte, eso está ¿no? por encima de la media nacional. Tenemos los clásicos que compartimos no solamente con el país, sino que con todo el mundo. Para nosotros cáncer de mamas es el primero, igual que en todo el mundo. Y las A ver, ahí si me ayudan del estudio sobre si soy yo el que está congelado o es el doctor. nuestros principales datos epidemiológicos, en principio de cáncer en la provincia. Pero se suma el cáncer de cuello uterino, cosa que no es la situación habitual en otros lugares de la Argentina y en muchos lugares del mundo donde casi prácticamente no existe, que esto tiene que ver con cuestiones del diagnóstico temprano, de la realización del screening a través del Papa Nicolau y el HPV por parte de las mujeres. Acá lamentablemente todavía seguimos llegando tarde o por falta de accesos o de que la población, por cuestiones varias, no acceda a este tipo de controles, que el diagnóstico sea tardío. Entonces las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino son muy altas en relación a otros lugares de la Argentina. Y ahí, Ese es doctor, entonces, en otros episodios con tus colegas, Matías Chacón, hemos esbozado o él ha esbozado, perdón, algunas hipótesis. Una tenía que ver con quizás que la estrategia, aún antes del 2011, la estrategia de vacunación, antes de que ya estuviese dentro del calendario, fue más defectuosa en esas provincias. Y otra que me resultaba más interesante, pero me parece que es la que quiero contactar con vos, hablaba de factores socioculturales o idiosincráticos en donde quizás la mujer no termina contando por temor a ser catalogada de determinada vida sexual más o menos activa al hombre. ¿Eso vos lo ves que todavía ese factor explica parte o no? Sí, los factores socioculturales son claros y se ve una diferencia muy marcada cuando uno, hoy, hace unos minutos atrás vos lo nombraste, una cosa es trabajar en el público con cierta población, con un Ujú. nivel socioeconómico más bien de bases, Más bien ¿cierto? de base, claro. A una situación, en la actualidad tengo solamente trabajo en CONEA y es solamente con medicina prepagas o con la obra social de la provincia. Pero estuviste mucho tiempo en el Perrando y conocés de verdad Y la entonces ves trama, digamos. las dos realidades y el diagnóstico específicamente de cáncer de cuello uterino, no solamente que es
te diría que entre 3 y 4 veces más en la parte pública que lo que uno ve en lo privado, sino que además esto, a través de estos sistemas de vigilancia epidemiológica que te contaba que nosotros tenemos acá, nosotros de hecho lo hemos presentado en trabajos POSAS con el Asquito, donde nuestra incidencia en el hospital, te estoy hablando hasta el año 2018, era prácticamente la misma que el de cáncer de mama, cosa que no se dan en otros lugares, Claro, ¿no? muy alto. Es muy alto. Era tan importante que cuando yo estaba a cargo del servicio, lo que nosotros todos los viernes teníamos habitualmente nuestro comité de tumores, y llegó un momento donde muchos colegas que veían otras patologías, por ejemplo, patologías torácicas, cáncer de pulmón, o muchas personas que veían tumores digestivos, se aburrían de la cantidad de cánceres de mama y de cánceres de cuello uterino que veíamos todos los viernes. Entonces lo que tuve que hacer es separar el comité y hacer un comité los miércoles solamente de ginecológicos, Claro. hablar específicamente de eso, y los viernes tocar otras patologías. O sea, es tal la incidencia, tal la cantidad de casos nuevos que decidí separarlos en comités diferentes Y, y trabajar ahí, diferente. y ahí, doctor, como para situarnos, ¿no? Yo alguna vez estuve justamente en Chaco y desde el sector público en alguna visita, pero digamos para la audiencia, digamos, si nosotros creemos o tomamos como referencia, que entiendo que es súper imperfecto, estos 130.000 diagnósticos de cáncer anuales en Argentina, ¿cuántos crees que corresponden a Chaco? Y si guardan relación directa con el peso demográfico que tiene Chaco respecto de la totalidad de la Argentina, y después cuántos oncólogos hay en Chaco y si eso también cubre, digamos, la demanda que por una cuestión demográfica, o es un lugar donde está faltando ese tipo de profesional. Sí, la incidencia global de cáncer acá en el Chaco no está a contramano de nuestra demografía, ¿no? O Ok. sea, tenemos un Corresponde al tamaño de la cantidad de corresponde al población. tamaño, ¿sí? Lo que es un poco atípico son las tasas de cánceres, como en particular esto que estoy insistiendo en cáncer de cuello uterino, que es en exceso superior en porcentaje a lo que se ve, por ejemplo, en cualquier ciudad del sur de nuestro país. Uh-huh. Eso es lo que básicamente llama la atención. En cuanto a la cantidad de oncólogos, somos 23 en este momento, y la única parte que quizás uno diría que está un poco alterado en cuanto a la demografía es que la enorme mayoría estamos acá en la capital. Es cierto que Resistencia y Gran Resistencia constituye aproximadamente tres cuartas partes, perdón, dos cuartas partes de la población de todo Chaco. Y la mayoría estamos acá trabajando en Resistencia. Y hay solamente 2 oncólogos en la parte, en el interior. Si además esa es Peña, digamos, no. La Espeña es una. En este momento hay una médica egresada del Hospital Militar que está en Charata. Hace Uh-huh. relativamente poquito, un año y poquito. Pero son los Bueno, únicos pero ya dos ves que... todos los tipos, ¿no? Porque, viste, acá hacemos muchos programas muy vinculados a IAF y viene quien es Bueno, especialista en esto, quien es especialista en lo otro. Hay que ponerse también en el lugar que ella maneja todo y después, bueno, podrá derivar y trabajar con absolutamente. ustedes. Y yo mismo, si bien tengo una tendencia por una cuestión de formación y de gustos de la parte ginecológica, mama, Sí, sí. ginecología, no dejo de ver el resto de las patologías. Claro, Sí, tranquilamente en vos realidad en tu somos día a médicos día puede aparecer generalistas, un sos cáncer de pulmón oncólogo, también, claro. tranquilamente, tranquilamente. Ahora, Ujú. y yendo a esto que decías del cáncer de cuello uterino, para darle un cierre, ¿pensás que la educación sexual también es una cosa que si aparece en los colegios más fuerte podría ayudar, o las explicaciones están más ligadas a todo lo que ya contaste? Pues, yo creo que puede llegar a ayudar. Yo creo que hay un cambio en las décadas venideras, por un lado por el tema de la vacunación, que es importante desde que se puso en el calendario Claro. la vacunación obligatoria, y hay buena llegada, no es lo mejor, pero existe. Entonces esto en los próximos años lo vamos a poder ver, en cuenta que esto empezó en el 2012, recién llevamos una década y poquito. Entonces
esto se va a ver a muy largo plazo, a 2 décadas, quizás 3 décadas en cuanto a la incidencia, ¿no? Se empiezan a vacunar a partir de los 12 años y la incidencia de este tipo de tumores está entre la tercera década y un poquito más arriba, ¿no? Hay que esperar ese cambio, tenemos que ver, debería Exacto. ser a favor de la salud. Debería ser mejor, ¿no? O lo que nosotros pensamos de que debería Sí. ser mejor. Y por otro lado, yo creo que desde que se impuso también todos en la escuela, en la educación sexual, el uso de condones y un poco se globalizó el manejo de las enfermedades de transmisiones sexuales, el HIV-Sida, todas esas cosas que van de la mano un poco con este cáncer de cuello uterino. Yo creo que uno espera que por lo menos haya más conciencia desde el punto de vista cultural. No solamente existe la barrera del acceso, que existe la barrera del acceso, como lo hablamos hace un minuto, sino que también, por lo menos, también la gente tenga la tendencia a exigir los controles, que eso es lo que también me parece que es Claro, un punto a que nos estar puede consciente entender. de que uno merece ser cuidado, ¿no? ¿Sabes Exacto. qué? Hace 3 o 4 episodios, 3 o 4 programas, un poquito más, hicimos un programa vinculado a cáncer ovárico y una organización que había estado trabajando en el conurbano tenía una encuesta chica, ¿no? De 40 casos y a sector público, ¿eh? En ambas, sector público, y había identificado 175 días entre el día del diagnóstico y el inicio del tratamiento. Claro. Y apilaba razones burocráticas, logísticas y trabas administrativas. Bueno, eso pareció burocrático, digo, pero por distinguir, digamos, las peleas que eran con el hospital y las peleas que eran con la obra social, por decir, ¿no? Pero, Claro. digamos, peleas en fin a esos 175 días. ¿Eso te suena parecido? ¿Te suena alto? ¿Te suena bajo cuando miras tu provincia? Me suena parecido y me animaría a decir ahora que hace ya muchos años que no estoy con números muy cercanos en Sí, cuanto a siempre así, este trabajando en dato, grandes rasgos, sí. pero te diría que hasta podría llegar a ser más importante la cantidad de días acá para, particularmente, por ejemplo, yo esto siempre lo doy como un ejemplo, ¿no? De a veces los años que hemos pasado en la Argentina. Acá el Hospital Carrando es un hospital claramente de cabecera, es el único de alto nivel por la complejidad que maneja, ¿cierto? Y el volumen de gente que maneja. El Hospital Carrando allá por los años 70, tenía uno de los primeros aparatos de radioterapia de la Argentina, Mira, ¿cierto? Bomba de cobalto, después más adelante braquiterapia y demás. Antes de que yo me retire del hospital, yo me retiré en el año 2019, ese seguía el mismo. servicio ya no existía más. Ah, De los años 70, de ser un centro que inclusive desde el punto de vista edilicio se copió en otros lugares, porque el centro de radioterapia acá del Hospital Ferrando tenía la tendencia, la idea de ser regional para todas las provincias aledañas, que de hecho así funcionó durante varias no, décadas. era el núcleo de la red. Exacto, durante varias décadas así funcionó. Mm, Yo, cuando empecé en la jefatura de servicio, te estoy hablando ya por el 2011, nosotros recibíamos pacientes de Formosa, recibíamos pacientes de Posadas Misiones, recibíamos claro. muchos pacientes de Paraguay, muchos pacientes de Paraguay. O sea, recibíamos esos pacientes para, no te sé decir con exactitud el año, pero más o menos hace 10 años atrás que dejó de existir. Digamos, esa fue la evolución de parte de un tratamiento clave, si se quiere, en esto de cáncer de cuello uterino, entre otras, ¿no? Entre Sí, otras. porque a veces da la impresión cuando ya se habla de la inmunoterapia y de algunas conclusiones de ASCO, ¿no? De los tratamientos cada vez más personalizados, y estos nuevos, de esta forma de ir entrenando, digamos, al sistema inmune para que identifique y cómo, y si la tendencia a nivel mundial son tratamientos cada vez más poderosos y efectivos, pero cada vez más personalizados y por ende más Más costosos, costoso. cómo se va a resolver la cuestión de la equidad, ¿no? En el acceso. Tal Eh, cual. pero pareciera que no es un tema nuevo, sino que el tema es el mismo, pero con tendencia a agravarse en vez de resolverse, ¿no? Por eso, a mí me parece el ejemplo este que te acabo de dar de radioterapia, un poco habla de la evolución en muchas provincias de, bueno,
lo que está a simple Sí, sí, vista. en vez de evolucionar hacia la inmunoterapia, hay problemas para hacer rayo, o para hacer quimio o para hacer cirugías. Todavía Sí, tenemos, tal cual, tal ¿no? Si cual. tenemos hospitales que tienen 5 quirófanos, pero están 3 operativos nada más, y Bueno, por eso se llevan 6 meses hasta una claro, cirugía, que podemos pensar respecto de cuando venga sí, un sí. tratamiento de este tipo. Pero bueno, a ver, ahí, doctor, ¿por qué es importante, digamos, en tu labor diaria el enfoque multidisciplinario y qué representa? ¿Con cuántos tipos de profesionales podés articular actualmente en tu rol, que entiendo que ahora es en el sistema privado, con cuántos tipos de profesionales articulás para poder llevar adelante, digamos, un tratamiento efectivo? No, la verdad que en ese sentido nosotros, yo te conté la realidad de la parte Público. pública, ¿cierto? Por ejemplo, sin embargo, en la parte privada hubo un adelanto y sostenido. Nosotros sí tenemos aceleradores lineales, tenemos buena cobertura para radioterapia en la zona. En cuanto a lo que me preguntaste específicamente, la articulación son con cirujanos. Gracias a Dios ahora tenemos la subespecialización también en cirugía, tenemos los cirujanos Claro. torácicos, tenemos los cirujanos gastrointestinales abdominales, tenemos el ginecólogo especializado en la cirugía de índole oncológica para la ginecología. La radioterapia, como te decía hace un ratito, la tenemos in situ en la provincia, en lo que necesitamos mandar a pacientes a otros lados, salvo la situación de la braquiterapia, que no la tenemos in situ, la Que braquiterapia derivan, digamos. que es lo único que derivamos. Y en cuanto al acceso de imágenes, también contamos con PET-CT, con resonadores, tomografías, con lo necesario para poder evaluar a nuestros pacientes y diagnosticar a nuestros pacientes, lo tenemos absolutamente todo. Y en cuanto a lo específicamente oncológico, como te conté, somos 23 y si bien no estamos subespecializados, así como en grandes capitales, eso yo creo que tiene que ver también con el Sí, volumen de sí, gente pero que de uno ve. medianamente atienden la demanda de la provincia, digamos, en términos Sí, de... sí, no necesitaría irse a la provincia del paciente en No general para necesitan importar profesionales en este momento. Y en eso, también, Guillermo, ¿cómo, digamos, ayuda a hacer consultas? ¿Qué te resulta hoy más provechoso en tu día a día? ¿A recostarte en la inteligencia artificial o plantear comités con médicos en Buenos Aires cuando llegás a niveles de altísima complejidad en el tumor, donde voy a decir la verdad que estoy como para charlarlo con 2 o 3 más, porque ¿qué es lo que a lo que más usás, ¿no? Si es que son cosas, y capaz me decís no, y no son compatibles, en realidad es una u otra, o las dos siempre, no lo sé. Mira, fíjate, este programa lo estamos haciendo a más de 1000 kilómetros de distancia. Mm. De la misma manera hacemos los comités interinstitucionales. De la misma manera, nos Muy cuesta frecuente así los comités interinstitucionales, algo, absolutamente, qué bueno. absolutamente. Eso sí, eso siempre lo hablamos entre los colegas. Tampoco podemos estar en todos los comités, puede tener el comité de mama, yo he participado, habitualmente trato de participar en el comité de Fleming, digamos, pero he participado en el comité del Austral, he participado, y cada uno de los lugares tiene su comité solamente de mama, y después tenés el tumor board desde el punto de vista de lo molecular, y tenés Aportan un montón, pero te la pasaría de reunionitis, digamos, claro. imagínate, entre congresos y los tumor boards, y no verías un paciente, digamos, o sea, me parece que hasta tenemos de más, hasta muchas veces, que también está bueno para que todo el mundo pueda acceder de repente, ¿no? O sea, No, hay una imagino. variedad enorme, es una cuestión de solamente querer hacerlo y sentarse un ratito y discutir con colegas. Por Fa- lejos es lo que prefiero. Faltan 16 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina, 12 grados la temperatura, 86% de la humedad, acá, digamos, en el AMBA, por decirlo de alguna forma, y con una lluvia tenue bastante molesta que sigue generando como este clima bien lúgubre que tiene hoy Argentina por la cuestión deportiva. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros? Muy fácil, info@fuca.org.ar, y si no, por el Instagram en Fundación-Fuca. Sé que también en algún momento está apareciendo en el Zócalo, yo no llego a verlo del todo,
el Instagram de Conea, que es donde se desempeña el doctor, pero digamos, yo no lo veo acá, pero la gente lo va a poder ver perfecto y tiene otra forma también ya acá de comunicarse con el ámbito laboral del doctor Roa. Separamos y tengo, por todo lo que me plantea acá en el chat, el equipo, aulas abiertas, la noche FUCA, bueno, de todo para seguir obviamente charlando acá con este invitado de lujo. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, y acá seguimos entonces en FUCA Streaming. Vamos con, acá me plantean, con aulas abiertas, ¿no? Bueno, ustedes saben que el programa Aulas Abiertas tiene 29 años de implementación ininterrumpida y es el programa de la Fundación Cáncer para generar concientización y promoción de los hábitos saludables, concientización respecto del cáncer y promoción de hábitos saludables en los chicos y chicas de los últimos 2 años del colegio secundario. Este año con el apoyo de GADOR, MCD, La Roche-Posay y teniendo como base de la implementación del programa en la gran mayoría de los casos al Instituto Alexander Fleming. Y en este caso, el 17 de junio pasado, tuvimos un hito que fue regresar o hacernos fuertes en lo que significa el taller de manera presencial en el interior del país y justamente el doctor Roa fue el protagonista en el colegio Piacentini, que entiendo que no está bastante cerca, digamos, de tu casa, de tu lugar de trabajo o de tu, digamos, de tu entorno. Así que, pero yendo con la camiseta de FUCA, fue una actividad especial y sobre todo para nosotros acá en Buenos Aires, el sueño de poder hacer federal esta instancia. Contanos, Guillermo, un poco cómo lo viviste y cuáles fueron las características principales de la jornada. La verdad, una experiencia fenomenal en lo personal y me pareció que todavía tengo, hoy a la mañana vi una paciente que me dice, mi hijo me contó que le fuiste a dar una charla y que el cáncer se puede curar y se puede prevenir. Lo que pensó Reinaldo Chacón, decía, los chicos son los principales promotores de la salud porque después llevan No, el tema a la no, casa, a la mesa familiar. todavía me sigue sorprendiendo. Aparte, yo le contaba a las chicas que ese día, que en la noche previa me fue difícil conciliar el sueño en el sentido de decía, ¿qué le voy a decir a estos pibes para no aburrirlos? Claro, 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 claro. ¿Qué le tengo que transmitir algo que los tenga despiertos y demás? Bueno, la verdad, una sorpresa más que agradable porque no solamente se interesaban en el tema, sino que muy participativos, ¿viste? Preguntando y repreguntando, y a mi tía le pasó tal cosa, y a mi hermana, me pareció, la verdad que fantástico. No, y veía yo uno de los videos que hizo el colegio, acá seguimos viendo imágenes y demás, y uniendo los temas, seguramente algunos valga la pena que también se vean en la noche FUCA, digamos, en la rural, el 8 de septiembre, y ahí estás vos también en alguna de las piezas que hiciste de comunicación para promocionar la actividad, con que una de las chicas haya dicho, gracias al taller, ahora sé que me tengo que cuidar el sol, y vive, digamos, en resistencia, que el sol va a tener, y mucho, no todo el tiempo, no te lo voy a explicar yo a vos, es parte de la misión en viva, ¿no? Pero te quiero preguntar si te sorprendió alguna pregunta, porque por ejemplo en Buenos Aires son muy notorias las preguntas sobre los lunares. No sé si allá también es la misma, no sé si es algo estético, si tiene que ver con la idiosincrasia de algunos estudiantes de acá de Buenos Aires, o qué, pero hay muchas preguntas por lunares y muchas preguntas por vapeo, pero contame vos de allá, qué fue lo que más se preguntó. Y bueno, quizás encontramos diferencia, que es lógico, somos un país muy grande, muy ancho, muy... Sí, acá se volcaron bastante el tema de vacunas Ah, y a los hábitos saludables, lo que particularmente preguntaban eran los hábitos dietéticos. ¿No? mira. Había un chico que me preguntaba, ¿viste? Si tomaba mucha, evidentemente un chico que, ¿viste? Hacía o rugby o algo por el estilo, ¿viste? Si mucha creatinina y si muchas proteínas. O Ah, cerveza. porque acompañan al gimnasio con todos esos productos, ¿no?
por ejemplo, o mucha pregunta sobre si la coca, si las gaseosas o los alimentos ultraprocesados, o sea, mucha Mm. cuestión con la dieta. Entre vacunas y dieta, me parece que fueron la mayor cantidad de preguntas. Y lo que me sorprendió que había un par de padres que obviamente que escucharon en algún momento el tema de inmunoterapia y preguntando sobre inmunoterapia, y los pibes escuchando sobre toda esta cuestión de cómo funciona, de qué consiste, que si, cómo es, si las pastillas, si por venas, y muy Y bien. ya que ese la verdad que no, creo que ni siquiera en la primera temporada, hace muchos programas que ni hablamos de eso, así que ya que te tenemos, Guillermo, explayate, creatinina y todas estas cosas que acompañan a los chicos que van al gimnasio y compran esos tachitos, ¿qué onda con todo eso? Acá, ¿Hasta acá hay un, dónde es? acá hay un tema. Yo para hacerle básica la respuesta siempre le dije, porque realmente me parece que creo esto, yo siempre le digo a mis pacientes, agarrate un laboratorio, que todo el mundo nos hemos hecho alguna vez un análisis de sangre, y fíjate que dentro de las referencias, Mm. por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos, vos nunca vas a encontrar un número. Es un rango de números. Ah, claro, es verdad. ¿Cierto? Es un rango de números. Y todos los parámetros de normalidad están dentro de un rango. A mí me parece que el físico, el cuerpo, trabaja en rangos. Trabaja en rangos. Entonces, las cosas también que vos metés por boca también deberían estar balanceadas. Deberían estar balanceadas. Mm. Entonces, yo le decía que si tiene un seguimiento, este chico específicamente que hablaba de proteínas y creatinas, si el chico está haciendo volumen muscular y tiene una alta exigencia, Eso. digamos, deportiva y demás cosas, bueno, ¿no? Ese pibe, por supuesto que probablemente le venga bien, no pasándose de rango. Como que la Luego, energía tiene que salir, ¿no? Tiene que estar claro, alguien que esté claro. haciendo un alto Puede rendimiento. llegar a servirle. Sin embargo, hoy a la mañana tuve un paciente, digamos, que está después de una cirugía de una nefrectomía, un cáncer de riñón, está en control, pero me venía a plantear el tema de la creatinina, que él en algún momento tomaba la creatinina, ¿no? Y le digo, ok, listo, fantástico. ¿Y qué actividad física estás haciendo? Nada. Se inflama. Ahí volvemos a lo que Exacto. decía Mati. Va que Toda lo- inflamación en el cuerpo es procáncer, bien. Entonces, a ver, digamos, dale un estímulo a tu cuerpo, dale un estímulo a tu músculo, en caso porque justamente lo que te dirás, para recobrar la energía del músculo, viste que sea más rápido, viste que el descanso sea más corto para lograr la misma energía. Entonces, bueno, dale, pero primero empezar con el estímulo. Ah, está muy bien, está muy bien, muy Primero bien, muy empezar con el bueno. estímulo, digamos, ¿Y después. sentí que los adolescentes en Argentina lo entienden esto o es de lo que más cuesta? Porque yo creo que fumar hace mal lo entendieron, pero ahora hay que explicar que el vapeo no es mejor. Y que Pero tomar alcohol no lo están entendiendo, o sea, que tomar alcohol en exceso hace mal, no se está entendiendo tanto en Argentina, pero con esto, ¿qué sentís vos? ¿Que se comprende o que está costando? yo tengo la sensación de que manejan muchísima información, pero Ok. muchísima información, y que lo que pasa es que hay que guiarlos en la información, porque es tanto a veces que me parece que abruma, ¿no? Y aparte mucha información que se contrapone, ¿no? Claro. Este, pero sí entiendo de que están en conocimiento, cosa que yo a esa altura, primer Sí, sí, año, sí, nadie te explicaba, sí, sí. no tenía nada más bien, no tenía en la cabeza, digamos. Hoy se Era, evalúa hasta cuándo es el mejor momento para empezar a ir al gimnasio, ¿no? Que sí, que no es bueno estar en determinado, tan jovencita, tan chiquitos, y después ya en un momento sí, antes me imagino, digo, se hacían cosas, yo también tengo 49 y recuerdo jugar al básquet que nos metían al gimnasio en un momento de demasiada temprana edad en Bahía Blanca, muy competitivo, donde hoy irían todos medio, no digo presos, digo, pero se los echaría todos por mandarnos a un gimnasio en pleno a los a 11, tanto, a los 12, claro, no claro. es, no es lo correcto. En la década del 80, ¿no? Como también había anfetamina dando vuelta por cualquier cosa, por un chico que tenía 3 kilos de más. Digo, Claro, los 80 también fueron muy difíciles en claro, ese sentido porque aparecían cosas, pero nadie les ponía un control, ¿no? tal cual, Este, tal cual. bueno, no, a ver, desde ese lugar, Guillermo, muchísimas gracias. Y además quiero contar a la gente que se hizo una actividad interesantísima con también el apoyo de MCD, que fue un conversatorio sobre vacunación, ya solamente para docentes y directivos, que empezó a tener también sus capítulos acá en Buenos Aires, y ya empezamos a poder comparar las conclusiones a las que ustedes llegaron ese día ya con Laura en Resistencia, con los diálogos que se dieron ahora en Caballito, creo que nos queda uno en Chajarí, y ahí ya va tomando poder evaluar estas cuestiones, porque lo que se piensa de una vacuna en una región
no es lo que se piensa en otra. Incluso del rol de la escuela en las distintas partes del país se lo concibe distinto y está bueno porque ojalá podamos sacar algunas conclusiones. Así que desde ese lugar creo que no sé si había fotos del conversatorio que se hizo, pero bueno, ahora cualquier cosa las mostramos en los minutos finales. Bueno, paso al otro tema. Como ustedes saben, el 8 de septiembre tenemos una nueva noche de FUCA, donde nos volvemos a encontrar en la rural para nuestra tradicional gala anual. Será una vez más el escenario ideal para reafirmar el propósito que nos moviliza día a día, unir la ciencia y la vida. Este cuento representa la oportunidad de seguir impulsando codo a codo el porvenir de la oncología en nuestro país. Con el valioso respaldo de cada uno de ustedes, los fondos obtenidos se destinan íntegramente a fortalecer la investigación científica de excelencia, las becas de formación de alta especialización para capacitar a las próximas generaciones de médicos oncólogos y ahí los programas de prevención y concientización del cáncer con el cáncer federal. Bueno, ahí en ya es un avanzado, este ya es un Side Day que tiene los primeros acompañamientos que vamos recibiendo. Muchísimas gracias, no las puedo nombrar hoy porque además las tengo todas media de perfil en este momento, ni aunque quisiera la podría nombrar a todas las empresas porque estoy viendo de coté todo acá en la compu, pero el lunes que viene en el estudio ya empiezo a nombrar a estas empresas que están haciendo el esfuerzo y que van a acompañar. Y desde ya un beso muy grande también a los particulares, a los donantes individuales que compran su tarjeta social con mucho esfuerzo también para estar esa noche en donde se necesita de todos. Se necesita obviamente de las grandes empresas que compran las mesas, se necesita de los voluntarios, porque con un staff de 4 o 5 personas nosotros no podemos montar semejante evento, se necesita de la muy buena voluntad de un gran anfitrión como es la rural, se necesita también obviamente del staff médico e incluso de los artistas y las celebridades que se brindan para darle un marco a esta noche que es única. Así que bueno, en fuca.org/cena las distintas maneras de participar. Y si lo que tenés es una idea que no está plasmada ahí, porque eso es una landing que te permite comprar o no tarjetas, si querés, tenés otro tipo de propuesta, bueno, directamente por email, info@fuca.org.ar y saben que FUCA es justamente una organización de puertas abiertas. Bueno, Guillermo, ya cerrando el programa, palabras finales que le quieras dar, digamos, a los pacientes que, por ejemplo, acaban de recibir un diagnóstico de cáncer hace muy pocas semanas. ¿Qué le dirías vos desde tu lugar, con tu trayectoria y con tu formación en esas primeras horas que a veces, obviamente, son de angustia, pero que requieren, digamos, de profesionales tan probos como vos para un primer abordaje? Lo primero y principal es no preocuparse, ocuparse. Todo tiene camino de solución alguna. No siempre la solución en oncología sea la cura, todo depende del momento diagnóstico, pero aún en situaciones donde nosotros no podemos llegar a un tratamiento con intención de cura, los tratamientos actuales que no tienen esa intención son cada vez son más beneficiosos para los pacientes desde el punto de vista de menor cantidad de efectos colaterales y mejor sobrevida con una muy buena calidad de sobrevida. Entonces, me parece que el concepto más importante es una vez que lleguen al diagnóstico, ocúpense. Obviamente que existe todo el trastorno mental y particularmente el miedo, pero el conocimiento de dónde uno está parado y cuál es la estrategia de tratamiento ya va quitando ese miedo y eso lo hacen con sus respectivos médicos, que bueno, para eso estamos, para ayudar y para poder acompañarlos y guiarlos durante todo el paso del tratamiento, ¿no? El doctor Guillermo Martín Roa, grandísimo profesional, muy, pero muy amigo de la Fundación Cáncer. Ahí, bueno, obviamente queda el Instagram del lugar donde él se desempeña, @conea_SAS, o sea, conea_SAS. Y bueno, todo lo mejor y vamos a seguir haciendo actividades. Y yo cerrando este programa especial con otros medios técnicos, pero con la misma pasión y las mismas ganas de siempre. Un saludo muy grande a todos los que estuvieron colaborando para que saliese así.
obviamente Gonzalo Cabral en la operación técnica, en un esfuerzo que requiere, digamos, otras habilidades y de coordinación y de concentración. Lo mismo para Daniela Calegari en la producción ejecutiva. A Radio Sónica, a lo mejor, como siempre, que sé que hasta tenía su propio armado por si las cosas serían distintas ayer, y bueno, y así son los medios de comunicación, y siempre que está preparado para cualquier escenario, en este caso a Florencia Sánchez, que era la producción general, y en la conducción, bueno, estuvo quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, la seguimos en redes, a pasar este mal trago. Si hay algo que da revancha, es el deporte. Cuídense mucho, la seguimos en redes. Chau, chau.